y es que pues, el cerebro no sabe olvidar, sino que lo que sabe hacer es sustituir. Y esto es curioso, ¿no? Que pues todos sabemos cómo memorizar, cómo aprender, ¿no? Pues todos hemos estudiado cosas, o yo me toca aprender un número, lo digo una y otra vez y acabo aprendiéndomelo. Vale, ahora que ya se lo sabe usted, olvídelo. ¿Y cómo hago yo para olvidarlo? ¿Verdad? No sabemos. Esto es muy curioso, que no sepamos olvidar. Pero lo que sí sabemos es sustituir una cosa por otra. Entonces, cada vez que surge una cosa, ¡pof!, pienso en la otra, hasta que el cerebro haga esa asociación entre una y la otra y entonces ya pesa más la otra. Es decir, y esto es aplicable a conductas. Cada vez que nosotros actuamos de una forma es porque el cerebro tiene memorizado ese mecanismo, esa conducta ante tal cosa. Bueno, pues quítate esa conducta. Bueno, ¿y cómo lo hago yo? ¿No? ¿Verdad? Pues no es tan fácil. Pues lo que puedo hacer es intentar sustituirla por otra. ¿Podemos controlar nuestro cerebro? ¿Podemos moldearlo? Lo preguntamos. Vamos a entrar ahora mismo en conversación donde Nazaret Castellanos. ¿Qué tal, Nazaret? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Nos encontramos, digamos, en las anfractuosidades, esos caminos curvos del cerebro, si le parece, ¿verdad, Nazaret? Pues sí, son muy curvos, la verdad. Y afortunadamente, porque si fuera liso tendríamos una cabeza enorme. Bueno, Nazaret Castellanos es licenciada en Física Teórica, doctora en Medicina, en Neurociencia por la Universidad Autónoma de Madrid, es máster en Neurociencia Computacional por la Facultad de Ingeniería, directora de investigación del laboratorio Niracara y cátedra extraordinaria de Mindfulness y Ciencias Cognitivas de la Universidad Complutense. Y viene de publicar el libro Neurociencia del Cuerpo, cómo el organismo puede modelar el cerebro. Puede esculpirlo, como decía Ramón y Cajal, ¿no es así, Nazaret? Sí, pues mira, Ramón y Cajal decía que todos podemos ser, si nos lo proponemos, escultores de nuestro propio cerebro. Y lo que decimos ahora en la neurociencia es que todos podemos ser, si nos lo proponemos, escultores de nuestro propio cuerpo. Esto es una especie de cambio de paradigma científico, ¿no? Algo ya descubierto en disciplinas tanto científicas puras, digamos, ¿verdad? Física, etcétera, o también las humanísticas. También se habla de esto del cambio de paradigma. Sí, pues sí, bueno, es un momento yo creo fascinante el que estamos viviendo, porque hasta ahora solo considerábamos el cerebro como el órgano responsable de la conducta humana, y ahora pues lo que vemos es que lo que suceda en el intestino, en el estómago, cómo respiremos o cómo late el corazón o cómo responde el cerebro a los latidos del corazón influyen en cómo vivimos nuestra vida. O sea que ahora estudiamos la psicología desde un punto de vista completamente corporal, no solo esa parte del cuerpo que es el cerebro. Fíjese que leyendo el libro me acordaba, por ejemplo, de las técnicas de la acupuntura, donde, en fin, con esos pinchacitos, digamos, se activa el sistema nervioso que en definitiva controla el cerebro. Es decir, cerebro y cuerpo son indisociables y eso puede servir para esculpir el cerebro de alguna manera, ¿no, Nazaret? Claro, es verdad que en otras tradiciones pues han mantenido esa idea de todo el cuerpo como pues la base de nuestras emociones, de nuestros pensamientos, ¿no? De la conducta en general. Nosotros en nuestra medicina, la cuna de nuestra medicina, que es la medicina de la Grecia clásica, ya consideraba también al cuerpo entero. Pero desde hace como unos 300 años pues empezamos a separar los órganos, a cada uno le atribuimos una función y el cerebro pues ya lo otorgamos el de la conducta humana, y el resto de los órganos pues se dedicaba a mantener, por así decirlo, el cuerpo con vida y a hacer sus funciones diferentes. Ahora le estamos otorgando también un papel psicológico al resto de las vísceras, y esto es lo que es impresionante, porque sobre todo es bonito, aparte, ¿no? Pues el cambio que estamos viviendo de paradigma, pero sobre todo porque nos habla mucho del estilo de vida. La salud mental ahora también tiene que ver con lo que comemos, con cómo respiremos, con la conducta de nuestro cuerpo, es decir, que va a tener mucha repercusión en nuestro día a día y en la clínica, tanto para la medicina como la psicología. Una de las cuestiones que más me ha llamado la atención en su enfoque, Nazaret, es que en nuestro devenir diario somos conscientes de que nuestro estilo de vida o nuestra propia voluntad puede orientar cómo funciona nuestro corazón, cómo cuidar nuestros riñones, nuestro hígado, nuestro estómago, es decir, diferentes órganos de nuestro organismo, y sin embargo, del cerebro no somos tan conscientes. Posiblemente porque tendríamos que disociarnos de nuestra propia mente para poder pensar en nuestro propio cerebro. No, esto es muy interesante, porque fíjate que es el cerebro que está más cerrado de todo el cuerpo, ¿no? En realidad el cráneo es un exoesqueleto. Nosotros tenemos un esqueleto, pero en realidad el cráneo es un exoesqueleto.
Exactamente. Es el órgano más protegido, más escondido y el único que no tiene sensaciones, ¿no? O sea, aunque lo tocáramos, no lo sentiríamos, ¿no? Entonces es curioso porque como no lo percibimos, no lo sentimos, pues todos tenemos la experiencia de haber sentido el estómago, ¿no? De pues sentir el latido del corazón, pero nadie ha podido sentir su propio cerebro, ¿no? Y esto, como tú dices, yo creo que tiene una parte ahí un poco misteriosa, sí, ¿no? De no poder encontrarnos, es verdad. Está un poco al límite de la comprensión. Bueno, ha señalado, y estamos hablando de la neurociencia del cuerpo, en definitiva de la vinculación del cerebro con algunos el resto de órganos de nuestro organismo. Vamos a empezar con el corazón. Bueno, usted habla, por ejemplo, del intestino, así es, de la nariz, del corazón. Quiero empezar con el corazón. En fin, un músculo, pero en el que tenemos sensaciones, tenemos casi sentimientos. La sensación de que se nos congela el corazón ante ciertas noticias o que se nos acelera y se nos convierte en una estufa ante otras noticias. ¿Cuál es la relación entre cerebro y corazón? ¿Lo que sentimos del corazón en realidad es el cerebro el que nos lo hace sentir? No, pues más al revés. Fíjate qué bonito lo que has dicho, porque es verdad que nuestro vocabulario, nuestra lengua está muy presente. Recordar, recordis, volver a pasar por el corazón, corazonada, estar cuerdo, ponerse de acuerdo con alguien es poner dos corazones en relación. O sea, que hemos arrastrado pues esa guerra que ha habido en la historia entre los cardiocentristas y cerebrocentristas, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa en este momento? Pues algo maravilloso, ni uno ni otro, sino los dos. Hemos llegado a una conciliación entre corazón y cerebro. El corazón es el órgano que más influye sobre el cerebro. De todo lo que hagan los órganos, al que más va a responder, más atención va a prestar el cerebro es a lo que hace el corazón. Entonces, lo que se ha visto, y esto se publica en el año 2015 en la revista Nature, que es la más prestigiosa que tenemos, la Universidad de París hizo unos experimentos donde mostraba que si el cerebro no responde a los latidos del corazón, nosotros perdemos la percepción. Es decir, que para que nosotros podamos ver lo que está sucediendo fuera, cerebro y corazón deben comunicarse. Pero lo hacen de una forma muy interesante, porque lo que apuesta este modelo, esta nueva teoría, que pues ya está más que aceptada a nivel científico, es que el corazón aportaría la parte subjetiva de la experiencia, ¿no? Esto ya lo decían muchos siglos atrás, no vemos las cosas como son, sino como somos. Pues el corazón y el cerebro es como el mecanismo corporal que está detrás de esa percepción que yo percibo el mundo, pero lo percibo yo desde mí misma, ¿no? Esa percepción subjetiva que cada uno de nosotros tenemos. De forma que cuando corazón y cerebro no se comunican correctamente, esto por ejemplo lo publicó mi laboratorio, por ejemplo esto está asociado a enfermedades neurodegenerativas como por ejemplo Alzheimer, ¿no? Pero cuando el corazón y el cerebro se comunican en exceso, esto lo demuestra también París, tenemos una visión excesivamente narcisista, muy sesgada de nuestra propia experiencia de lo que percibimos fuera. Por tanto, tiene que haber un equilibrio entre corazón y cerebro, ¿vale? De tal forma que yo tenga una percepción de lo que suceda, que no esté olvidada de mí, pero que tampoco esté completamente bañada por mí. Fíjate qué bonito, ¿no? Sí. En qué términos se expresa ahora la neurociencia, ¿no? Muy interesantísimo. Son filosóficos, por otra parte. Yo iba a decir poéticos, pero bueno, sí. Muchísimo. Muy interesante. Y luego la relación con la nariz. Leyendo y tratando de entender lo que quiere decir Nazaret, me acuerdo de un pequeño fragmento, no me acuerdo dónde he dejado el coche aparcado y sin embargo me acuerdo de un fragmento de House, recuerda, el médico estadounidense que interpretaba a Hugh Laurie. Bueno, intentaba saber qué le había pasado a uno de sus pacientes, que había sufrido un accidente dentro de un autobús. Y entonces se lanza al bidón, un cubo en el que está la ropa que han recuperado tanto de cadáveres como también de heridos de ese accidente de autobús. Entonces respira, inhala, casi succiona por la nariz el olor de toda esa ropa, porque dice que el olfato es el sentido con mayor capacidad evocadora y que de alguna manera ese olor le puede hacer entender qué es lo que ocurrió en el autobús para desentrañar el caso médico que se le pone. La nariz y el cerebro, también una conexión importantísima.
Exactamente, qué grande era House. Pues sí, efectivamente, cuando hablamos de nariz nos estamos refiriendo sobre todo a lo que es la inspiración nasal, es decir, ahí hablamos de la influencia de la respiración sobre el cerebro. Y como tú dices, el olfato se dice que es el sentido de la memoria. El olfato, a diferencia del resto de los órganos, tiene unas vías anatómicas, a diferencia del resto de los sentidos, el olfato tiene unas vías anatómicas diferentes para él solo. ¿Vale? Es diferente pues la información que me llega de la vista a la que llegue del olfato. El olfato sigue su propio recorrido. Entonces, el sentido del olfato, cuando nosotros inspiramos por la nariz, estamos activando una zona del cerebro que es el hipocampo, que es la zona del cerebro más involucrada en la memoria. Por tanto, fíjate, un estudio que hizo Washington y la Universidad de Milán, el momento en el que tu cerebro tiene más capacidad de memorizar algo es el momento en el que estás inspirando, respirando normalmente, inspirando por la nariz. Si algo te dicen algo y ha coincidido el momento en que estás exhalando o que estás inspirando por la boca, tienes menos capacidad de memoria. O sea, si te tienen que decir algo que sea muy importante, que tienes que recordar, inspira por la nariz porque en ese momento tienes mayor activación en el hipocampo. Es decir, esto es algo que es súper importante porque hemos perdido la capacidad de respirar por la nariz. La mayoría somos respiradores bucales. Esto es un proceso de adaptación que ha hecho nuestro propio cuerpo, ¿no? Pero lo ideal sería inspirar por la nariz. Expirar puede ser por la boca, según dice la ciencia, pero la inspiración, si es nasal, tiene más capacidad de moldear nuestra atención, nuestra memoria y la gestión de las emociones. Y luego ya si hay olfato de por medio, pues ya tenemos una capacidad, como decía House, de evocar recuerdos y emociones que es única, mucho mayor que cualquier otro sentido. Habla de la respiración, que es un elemento importante, no en todas, pero en buena parte de las disciplinas de la meditación. Y la meditación es crucial para usted. Es decir, si no hay meditación, por lo menos así lo he entendido, es muy difícil aplicar esta idea de esculpir el cerebro. ¿No es así, Nazaret? Claro, bueno, más que meditación, yo lo que veo, no tanto la práctica, ¿no?, diaria de sentarse a meditar, sino yo ya llamo simplemente a que prestemos más atención a lo que sucede en nuestro cuerpo. No hace falta sentarse allí a meditar, cerrar los ojos y observar las sensaciones de tu cuerpo, sino a lo largo del día. ¿Cómo está mi postura? ¿Cómo está el gesto de mi cara? ¿Cómo estoy respirando? Pues ahora estoy nerviosa porque me ha sucedido no sé qué. ¿Dónde está en mi cuerpo? Ahora estoy alegre. Pues ¿dónde está en mi cuerpo? ¿Qué sensaciones tengo? Y esto ya, pues Antonio Damasio, que sabes que es nuestro neurocientífico estrella absolutamente. Ya le Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica, entre otras cosas. Exactamente. Pues él ya nos decía que si no tenemos consciencia corporal, pues vamos a tomar siempre peores decisiones, decía el propio Damasio. ¿Por qué? Porque no sabemos dónde estamos. O sea, saber observar nuestro propio cuerpo nos ayuda a saber hacia dónde tenemos que irnos, porque es mucho más fácil observar el cuerpo que observar nuestros pensamientos. Entonces, para mí hablo de la meditación como forma de aprender a contemplarnos a nosotros mismos, porque repito, que no digo que haga falta sentarse ahí, sino que prestemos más atención a qué información nos está dando nuestro propio cuerpo, porque es un instrumento con una cantidad de herramientas impresionantes. Y como no lo desconocemos, pues claro, todo esto no juega a nuestro favor. Por ejemplo, aprender a conocer cómo respiramos, pues nos sirve para saber, pues estoy respirando así, voy a empezar a respirar de otra forma. Entonces hacemos que nuestro cerebro vaya en otra dirección. Tendemos a tener posturas encorvadas, gestos faciales que representan tensión. Dice la Universidad de Cambridge, pacifiquemos el gesto. Y así le estamos mandando información al cerebro para que empiece a actuar de otra forma. Es decir, que el cuerpo es un instrumento, pero absolutamente valiosísimo que despreciamos porque no lo conocemos. Entonces yo llamo más a la contemplación de uno mismo, a observar más a nuestro propio cuerpo para conocerlo y poder guiarlo pues a favor. Hemos mencionado tangencialmente básicamente la respiración con su potencia, su valor y además dentro de la meditación tal y como nos lo ha explicado, y hemos hablado del olfato como uno de los sentidos que todos, sensoriales, ¿verdad?, que todos tenemos. Sin embargo, hay dos más que hay que tener muy en cuenta, ¿no es así? Sí, bueno, hay uno que es muy famoso últimamente, ¿no?, que es el intestino del estómago.
sobre todo el intestino, la influencia que tiene sobre el cerebro es inmensa, es directa e indirecta. Pues en nuestro intestino vive una cantidad enorme de microorganismos, que son principalmente bacterias. Esto es lo que se llama la microbiota, y la microbiota influye en los factores de crecimiento cerebral. Por tanto, fíjate qué importante es para el neurodesarrollo, la importancia de la dieta en la infancia. Pues fíjate que cómo es la importancia que tiene el intestino sobre la gestión de nuestras emociones, que se acaba de aprobar un nuevo campo médico que es la psiquiatría nutricional. Es decir, cómo a través de cambios de dieta o el control de qué dieta tiene una persona podemos entender mejor por qué tiene ciertas alteraciones en su salud mental y cómo podemos acompañarle para que se reorganice. Entonces, el intestino, pues ¿cómo podemos cuidarlo? Pues principalmente a través de la dieta, el ejercicio físico. Nosotros en nuestro laboratorio pues hemos publicado el impacto que tiene practicar ejercicio físico de forma regular sobre la microbiota. Hemos visto que la favorece tremendamente el entorno donde vivamos, pero principalmente la dieta y el ejercicio físico, ¿no? Y, por ejemplo, ahora se acaba de publicar un estudio interesantísimo que nos habla del impacto que tiene la microbiota intestinal, es decir, todos aquellos microorganismos que viven dentro de nuestro intestino y que podemos cuidar a través de la dieta y del ejercicio físico, pues cómo eso impacta en algo que se llama la neurogénesis hipocampal, que significa que surjan nuevas neuronas en el hipocampo, que es la zona del cerebro más involucrada en la memoria, la zona del cerebro que más se altera, más se daña en enfermedades neurodegenerativas, y una de las zonas que empieza a envejecer antes. Entonces, cómo cuidar la dieta es también cuidar nuestra salud mental, nuestra memoria y la capacidad que tiene nuestro cerebro de regenerarse. O sea, que estamos hablando ahora de una medicina preventiva que nos está dando una cantidad de pistas sobre nuestro estilo de vida muy importantes, en mi opinión. A tener en cuenta. Mencionaba la memoria, y lo que le voy a plantear a lo mejor es una tontería de primera división, y usted me lo dice claramente, no hay ningún problema, lo asumo como tal. No podemos olvidar de manera consciente. Y además, no solamente eso, sino que si nos dicen no pienses en un elefante, inmediatamente piensas en el elefante, lo sabemos. ¿Puede ser una técnica de memoria que se nos diga, olvida que la capital de Kenia es Nairobi? Es decir, y eso podría servir para que mejorásemos nuestra memoria, es decir, obligarnos a olvidar y, por tanto, por alguna extraña situación muy contradictoria, poder favorecer la memoria de determinados datos. ¿O es muy loco lo que estoy diciendo? No se corte, Nazaret. No, para nada. Pues lo que dice pues tiene una base, y es que pues el cerebro no sabe olvidar, sino que lo que sabe hacer es sustituir. Y esto es curioso, ¿no? Que pues todos sabemos cómo memorizar, cómo aprender, ¿no? Pues todos hemos estudiado cosas, o yo me toca aprender un número, lo digo una y otra vez y acabo aprendiéndomelo. Vale, ahora que ya se lo sabe usted, olvídelo. ¿Y cómo hago yo para olvidarlo? ¿Verdad? No sabemos. Esto es muy curioso, que no sepamos olvidar. Pero lo que sí sabemos es sustituir una cosa por otra. Entonces, cada vez que surge una cosa, ¡pof!, pienso en la otra, hasta que el cerebro haga esa asociación entre una y la otra, y entonces ya pesa más la otra. Es decir, y esto es aplicable a conductas. Cada vez que nosotros actuamos de una forma es porque el cerebro tiene memorizado ese mecanismo, esa conducta ante tal cosa. Bueno, pues quítate esa conducta. Bueno, ¿y cómo lo hago yo? ¿No? ¿Verdad? Pues no es tan fácil. Pues lo que puedo hacer es intentar sustituirla por otra. Por eso muchas veces, ¿no? Para mí esto yo creo que nos puede ayudar mucho, ¿no? A comprender que por mucho que insistamos no vamos a olvidarnos de algo si no le damos un sustituto, porque no sabemos olvidarlo. Deja de hacer eso, no pienses en esto, no pienses en... Pero ¿y cómo lo hago si yo no sé olvidarme de aquello, ¿no? Claro. Entonces esto es importante, que podemos cambiar una cosa por otra. Decían ya los griegos, yo no soy como soy, sino como estoy acostumbrado a ser. Pues es una manera también de decirlo. Y una última cuestión, ya no pensando en nosotros mismos, sino en los que vienen detrás, es decir, en los pequeños. Además me consta que usted tiene una hija pequeña, si no me equivoco. Este tipo de cuestiones, los padres que, oye, pues queremos que nuestros hijos pues sean curiosos, que aprendan, que investiguen, que exploren, bueno, que se fijen en las cosas, que sean observadores. ¿En qué medida se puede, digamos, educarles, siendo tan pequeños, digamos, en ideas como las que preconiza Nazaret?
Bueno, pues yo creo que fundamentalmente con el ejemplo, ¿no? A mí esto siempre me ha parecido, ¿no? Esas que los niños son absolutas esponjas, ¿no? Incluso hay una sincronización entre los propios cuerpos, ¿no? De los niños y de sus padres, más con mamá que con papás, es decir, te tienden a imitar el cuerpo. Y yo creo que la conducta es igual, ¿no? La mejor forma de favorecer que mi hija pues tenga la curiosidad es que yo misma la tenga, ¿no? Que yo lo mantenga. Pero hay una cosa que yo, como dices, soy mamá, en el parque, ¿no? Veo que pues hay mucho cuidado en que aprenda esto, aprenda lo otro, le apunta a clase de tal, de violín, de chino, lo otro, y luego pues le da de merendar cosas que son absolutamente insanas, ¿no? Para el intestino. Yo creo que una forma de cuidar también su mente, sus inquietudes, su intelecto, es cuidar mucho su alimentación, cuidar que hagan deportes, que aprendan a conocer su propio cuerpo, ¿no? A mí me resulta muy contradictorio pues preocuparse tanto por su educación intelectual y luego alimentarle pues con comida basura en el parque, que lo veo mucho.